Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 1. Tema 4. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Poder Judicial en Andalucía. Otras instituciones de autogobierno. 1. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, en su artículo 46, atribuye a la comunidad autónoma la competencia exclusiva sobre la organización y estructura de sus instituciones de autogobierno. Este título competencial autonómico encuentra su causa directa y expresa en el artículo 147,2 de la Constitución, que prescribe que los estatutos de autonomía deben contener a. La denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. b. La delimitación de su territorio. c. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. d. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. En coherencia con la letra C del artículo 147,2, el artículo 148.1,1 del texto constitucional prevé que las comunidades autónomas pueden asumir competencias sobre la organización de sus instituciones de autogobierno. En cuanto a qué debemos entender por instituciones de autogobierno, es la Constitución, en su artículo 152,1, la que define su contenido. Establece este artículo, para las comunidades autónomas que hubieran accedido a la autonomía a través del artículo 151, caso de Andalucía, o de la disposición transitoria segunda, caso de Cataluña, País Vasco y Galicia, que la organización institucional autonómica regulada en sus correspondientes estatutos se debe basar en los siguientes órganos. Una asamblea legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure además la representación de las diversas zonas del territorio. Un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas. Un presidente, elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. Tanto el presidente como los miembros del Consejo de Gobierno deben ser políticamente responsables ante la Asamblea. No obstante, y sin dejar de respetar lo establecido en el artículo 152 de la Constitución, el Estatuto de Autonomía contiene una noción más amplia de instituciones de gobierno. El artículo 99 del Estatuto, que preside el título IV, relativo a la organización institucional de la comunidad autónoma, lo explica en dos apartados. El apartado primero, fiel al artículo 152 de la Constitución, dice que la Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la comunidad autónoma. Seguidamente, indica que la Junta de Andalucía está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. El apartado segundo, sin embargo, dice que forman parte también de la organización de la Junta de Andalucía las instituciones y órganos regulados en el capítulo 6. Lo que significa que las tres instituciones fundamentales de la organización institucional de la comunidad autónoma son: el Parlamento, cuyo régimen de organización y funcionamiento se desarrolla en el Reglamento del Parlamento de Andalucía. El texto vigente, que ha sido objeto de posteriores modificaciones, se contiene en la resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía,
por la que se da publicidad a la reforma del reglamento del Parlamento de Andalucía. El presidente de la Junta, cuya regulación se contiene en la Ley 6/2006, de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Consejo de Gobierno, que se regula igualmente en la Ley 6/2006, de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Junta a las anteriores, también debemos considerar como parte de la organización de la Junta de Andalucía, aunque ocupando una posición de menor relevancia, las siguientes instituciones. El Defensor del Pueblo Andaluz, institución comisionada del Parlamento, regulada en la Ley 9/1983 de 1 de diciembre. El Consejo Consultivo de Andalucía, superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, que se rige por la Ley 4/2005 de 8 de abril. La Cámara de Cuentas, órgano dependiente del Parlamento que se rige por su ley de creación, la Ley 1/1988 de 17 de marzo. El Consejo Audiovisual de Andalucía, que se configura como autoridad independiente, creado por la Ley 1/2004 de 17 de diciembre. El Consejo Económico y Social, que es un órgano consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma, creado por la Ley 5/1997 de 26 de noviembre. 2. El Parlamento de Andalucía. 2,1. El Sistema Electoral de Andalucía. Según el artículo 46 del Estatuto de Autonomía, la comunidad autónoma tiene competencia exclusiva sobre las normas y procedimientos electorales para su constitución, en el marco del régimen electoral general. Si bien nominalmente es calificada como exclusiva, la competencia de la comunidad autónoma sobre esta materia se encuentra limitada por el artículo 149,1 primera de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Entre estos derechos se encuentra el derecho fundamental al sufragio, en su doble vertiente, activa y pasiva, que consagra el artículo 23 del texto constitucional. El desarrollo de este derecho debe hacerse mediante ley orgánica, según establece el artículo 81,1 de la Carta Magna. El Tribunal Constitucional ha afirmado que no cabe interpretar por régimen electoral general el régimen jurídico de las elecciones generales, sino que dicho concepto tiene un alcance más amplio, que comprende las normas válidas para la generalidad de las instituciones representativas del Estado en su conjunto, y el de las entidades territoriales en que se organiza, a tenor del artículo 137 de la Constitución. Así pues, dentro de la noción régimen electoral general se incluyen las normas aplicables a las elecciones de los miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Por este motivo, la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del régimen electoral general, resulta de aplicación a las elecciones a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en los términos que establecen su artículo 1,1 y fundamentalmente su disposición adicional primera. De acuerdo con ambos preceptos, la mayor parte del articulado del título I, así como los títulos 2, 3, EV y V son de directa aplicación a las elecciones autonómicas, mientras que los artículos restantes son de aplicación supletoria, en defecto de legislación autonómica sobre las materias que regulan. Dentro de este marco constitucional, el legislador andaluz ha optado en materia electoral por diseñar un modelo coincidente, en líneas generales, con el establecido en los artículos 67, 68 y 70 de la Constitución, y en la Ley Orgánica 5/1985 para las elecciones al Congreso de los Diputados. La normativa autonómica en materia de régimen electoral comienza en el artículo 30,1 EAA, que reconoce a los andaluces y andaluzas el derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos de Andalucía, directamente o por medio de representantes, en los términos que establezcan la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes. Este derecho comprende, entre otros,
el derecho a elegir a los miembros de los órganos representativos de la comunidad autónoma y a concurrir como candidato a los mismos. Los aspectos fundamentales del régimen electoral autonómico se regulan en el capítulo 1 del título IVEA, dedicado al Parlamento de Andalucía. Concretamente, son los artículos 104 y 105 los que regulan dichos elementos fundamentales, que son los siguientes. La circunscripción electoral es la provincia. Ninguna provincia puede tener más del doble de diputados que otra. La elección se verifica atendiendo a criterios de representación proporcional. Las elecciones tienen lugar entre los 30 y los 60 días posteriores a la expiración del mandato. Los diputados electos deben ser convocados para la sesión constitutiva del Parlamento dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Son electores y elegibles todos los andaluces y andaluzas mayores de 18 años en pleno goce de sus derechos políticos. La comunidad autónoma facilita el ejercicio del derecho de voto a los andaluces que se encuentren fuera de Andalucía. La ley electoral, que requiere mayoría absoluta para su aprobación, debe regular la convocatoria de elecciones, el procedimiento electoral, el sistema electoral y la fórmula de atribución de escaños, las causas de inelegibilidad e incompatibilidad para las elecciones al Parlamento de Andalucía, así como las subvenciones y gastos electorales y el control de los mismos. La ley electoral debe establecer criterios de igualdad de género para la elaboración de las listas electorales y regular la obligación de los medios de comunicación de titularidad pública de organizar debates electorales entre las formaciones políticas con representación parlamentaria. En tanto la ley electoral prevista en el artículo 105 EAA es aprobada, la normativa legal sobre la materia se contiene fundamentalmente en la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía. Esta ley regula un sistema electoral proporcional corregido, coincidente en líneas generales con el que se establece en la LOREC para las elecciones al Congreso de los Diputados. Por ello, la disposición final primera de la ley prevé que en todo lo no previsto en esta ley serán de aplicación las normas vigentes para las elecciones al Congreso de los Diputados de las Cortes Generales, con las adaptaciones y modificaciones derivadas del carácter y ámbito de la consulta electoral al Parlamento de Andalucía. Entre las especialidades contempladas en la LEA cabe destacar: se establece en 109 el número de diputados del Parlamento de Andalucía. Una regulación específica de las causas de inelegibilidad e incompatibilidad. La regulación de la Junta Electoral de Andalucía como órgano integrante de la Administración Electoral. La Ley Electoral de Andalucía ha sido modificada por la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el estatuto de los expresidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos. Las modificaciones introducidas por la Ley 9/2011 son las siguientes. Actualiza las referencias hechas al Estatuto de Autonomía, al texto estatutario aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Crea un nuevo supuesto de incompatibilidad con la condición de diputado, referido a los alcaldes, los presidentes de Diputación Provincial y los presidentes de mancomunidades de municipios. Especifica que las retribuciones como diputado son incompatibles con cualquier otra retribución o asignación de origen público o privado. Obliga a los diputados a formular, junto con la declaración sobre actividades, bienes, intereses y retribuciones, una declaración de las relaciones, en materia de contratación con todas las administraciones públicas y entes participados, de los miembros de su unidad familiar. 2,2. El Parlamento de Andalucía.
Entre las instituciones organizativas fundamentales de la Junta de Andalucía se encuentra el Parlamento de Andalucía. El Parlamento de Andalucía es la asamblea representativa del pueblo andaluz que ejerce la potestad legislativa de la comunidad autónoma, a la que corresponde la elaboración y aprobación de las leyes y la elección y cese del presidente de la Junta de Andalucía. 2.2,1. Garantías colectivas. El artículo 100,2 EAA afirma que el Parlamento de Andalucía es inviolable. La inviolabilidad del Parlamento es una garantía colectiva que le corresponde como órgano, distinta de las garantías individuales de inviolabilidad e inmunidad propias de los diputados singularmente considerados. La inviolabilidad del Parlamento como institución significa que no puede ser atacado, allanado o interferido en sus funciones por ninguna autoridad o individuo, ni por la vía de hecho ni por la del derecho, así como que ninguna persona puede penetrar en su sede sin autorización. Junto a la inviolabilidad de la institución, las garantías colectivas del Parlamento son la autonomía reglamentaria, la autonomía presupuestaria y la autonomía funcional. Estas garantías se fijan en el artículo 102 EAA, según el cual el Parlamento goza de plena autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria. Como manifestación de dicha autonomía, el Parlamento se dota de su propio reglamento de organización y funcionamiento, cuya aprobación o reforma requiere el voto de la mayoría absoluta de los diputados. Elabora y aprueba su presupuesto y, en los términos que establezcan sus propias disposiciones, posee facultades plenas para la modificación, ejecución, liquidación y control del mismo. El vigente reglamento del Parlamento de Andalucía es el contenido en la resolución de 3 de diciembre de 2014 de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se da publicidad a la reforma del reglamento del Parlamento de Andalucía. 2.2,2. Composición. Según el artículo 101,1 EAA, el Parlamento está compuesto por un mínimo de 109 diputados y diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. La Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía, fija en 109 el número de diputados. Los miembros del Parlamento representan a toda Andalucía y no están sujetos a mandato imperativo. El Parlamento es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de disolución de la Cámara. En ambos casos, el mandato de los diputados titulares y suplentes que integren la Diputación Permanente se prorroga hasta la constitución de la nueva Cámara. Los diputados gozan de las garantías individuales de inviolabilidad e inmunidad. En relación con la primera afirma el EAA que los diputados gozan, aun después de haber cesado en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo. La inmunidad de los diputados se define en el EAA al afirmar que durante su mandato no pueden ser detenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal es exigible, en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 2.2,3. Organización y funcionamiento. El Parlamento elige de entre sus miembros al presidente o presidenta, la mesa y la Diputación Permanente. El procedimiento de elección del presidente y de la mesa se determina en el reglamento del Parlamento, así como la composición y funciones de la Diputación Permanente. El Parlamento funciona en pleno y comisiones. El Pleno puede delegar en las comisiones legislativas la aprobación de proyectos y proposiciones de ley, estableciendo en su caso los criterios pertinentes, si bien puede recabar en cualquier momento el debate y votación de los proyectos o proposiciones de ley que hayan sido objeto de esta delegación. Corresponde en todo caso al Pleno la aprobación de las leyes de contenido presupuestario y tributario, y de todas las que requieran una mayoría cualificada de acuerdo con el Estatuto.
El Parlamento se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos ordinarios son 2 por año y duran un total de 8 meses como mínimo. El primero se inicia en septiembre y el segundo en febrero. Las sesiones extraordinarias son convocadas por su presidente. Previa aprobación por la Diputación Permanente. A petición de la Diputación Permanente. De 1/4 parte de los diputados. Del número de grupos parlamentarios que el reglamento determine. Del presidente de la Junta o del Consejo de Gobierno. El reglamento del Parlamento determina las relaciones entre Parlamento y Consejo de Gobierno. El número mínimo de diputados para la formación de los grupos parlamentarios. El procedimiento legislativo. Las funciones de la Junta de Portavoces y el procedimiento, en su caso, de elección de los senadores representantes de la comunidad autónoma. Los grupos parlamentarios participarán en la Diputación Permanente y en todas las comisiones en proporción a sus miembros. 2.2,4. Funciones. Según el artículo 106 EAA, corresponde al Parlamento de Andalucía. 1. El ejercicio de la potestad legislativa propia de la comunidad autónoma, así como la que le corresponda, de acuerdo con el artículo 150,1 y 2 de la Constitución. 2. La orientación y el impulso de la acción del Consejo de Gobierno. 3. El control sobre la acción del Consejo de Gobierno y sobre la acción de la Administración situada bajo su autoridad. Con esta finalidad se podrán crear, en su caso, comisiones de investigación, o atribuir esta facultad a las comisiones permanentes. 4. El examen, la enmienda y la aprobación de los presupuestos. 5. La potestad de establecer y exigir tributos, así como la autorización de emisión de deuda pública y del recurso al crédito, en los términos que establezca la ley orgánica, a que se refiere el artículo 157,3 de la Constitución española. 6. La elección del presidente de la Junta. 7. La exigencia de responsabilidad política al Consejo de Gobierno. 8. La apreciación, en su caso, de la incapacidad del presidente de la Junta. 9. La presentación de proposiciones de ley al Congreso de los Diputados en los términos del artículo 87,2 de la Constitución. 10. La autorización al Consejo de Gobierno, para obligarse en los convenios y acuerdos de colaboración con otras comunidades autónomas, de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. 11. La aprobación de los planes económicos. 12. El examen y aprobación de la cuenta general de la comunidad autónoma, sin perjuicio del control atribuido a la Cámara de Cuentas. 13. La ordenación básica de los órganos y servicios de la comunidad autónoma. 14. El control de las empresas públicas andaluzas. 15. El control de los medios de comunicación social dependientes de la comunidad autónoma. 16. La interposición de recursos de inconstitucionalidad y la personación en los procesos constitucionales de acuerdo con lo que establezca la ley orgánica del Tribunal Constitucional. 17. La designación, en su caso, de los senadores y senadoras que correspondan a la comunidad autónoma, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. La designación podrá recaer en cualquier ciudadano que ostente la condición política de andaluz. 18. La solicitud al Estado de la atribución, transferencia o delegación de facultades en el marco de lo dispuesto en el artículo 150. 1 y 2 de la Constitución. 19. Las demás atribuciones que se deriven de la Constitución, de este Estatuto y del resto del ordenamiento jurídico. 2,3. La función legislativa. La función legislativa de la comunidad autónoma se ejerce mediante la aprobación de leyes formales por el Parlamento de Andalucía y la aprobación de normas con rango de ley por el Consejo de Gobierno. 2.3,1. Ejercicio de la potestad legislativa de la comunidad autónoma. El artículo 108 EAA establece que el Parlamento ejerce la potestad legislativa mediante la elaboración y aprobación de las leyes. El régimen jurídico regulador de la organización y de la actividad del Parlamento de Andalucía se contiene en el Estatuto de Autonomía
y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, hecho público mediante resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento. De forma similar a la reserva de ley orgánica del artículo 81 CE, el EAA dispone que requieren el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del Parlamento en votación final sobre el conjunto del texto las leyes que afectan a la organización territorial, al régimen electoral y a la organización de las instituciones básicas. 2.3.2. La iniciativa legislativa. Según el artículo 111 EAA, la iniciativa legislativa corresponde a los diputados, al Consejo de Gobierno y a los ayuntamientos. Además, reconoce la iniciativa legislativa popular. 2.3.2.1. Iniciativa legislativa de los diputados. La iniciativa legislativa correspondiente a los diputados se ejerce en los términos previstos en el Reglamento del Parlamento. Los diputados ejercen la iniciativa legislativa mediante la adopción de proposiciones de ley. Las proposiciones de ley pueden ser adoptadas por un miembro de la Cámara con la firma de otros 10. Por un grupo parlamentario con la sola firma de su portavoz. 2.3.2.2. Iniciativa legislativa del Consejo de Gobierno. El procedimiento de elaboración de los proyectos de ley. La iniciativa legislativa correspondiente al Consejo de Gobierno se ejerce en los términos previstos en el Reglamento del Parlamento y en la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma. El Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa prevista en el Estatuto de Autonomía, mediante la aprobación y posterior remisión de los proyectos de ley al Parlamento de Andalucía. 2.3.2.3. Iniciativa legislativa de los ayuntamientos andaluces. Para el ejercicio tanto de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos como la iniciativa legislativa popular, el EAA prevé su regulación por ley del Parlamento en el marco de la ley orgánica prevista en el artículo 87,3c. Dicha ley es, en la actualidad, la Ley 5/1988 de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, modificada por la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988 de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos. La iniciativa legislativa de los ayuntamientos se ejerce mediante la presentación ante la mesa del Parlamento de una proposición de ley suscrita mediante acuerdo, adoptado por mayoría absoluta, de los plenos de 25 ayuntamientos comprendidos en el territorio de Andalucía o de 10, si estos representan al menos globalmente a 40.000 electores, de acuerdo con el censo autonómico andaluz vigente el día de presentación de la iniciativa ante la mesa del Parlamento. Están excluidas de esta iniciativa legislativa las siguientes materias. Aquellas que no sean de la competencia legislativa de la comunidad autónoma. Las de naturaleza tributaria. La planificación económica de la comunidad autónoma. El presupuesto de la comunidad autónoma y la emisión de deuda pública. Las relativas a la organización de las instituciones de autogobierno. 2.3.2.4. Iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa popular se regula igualmente en la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos. La iniciativa legislativa popular se ejerce, tras la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988 de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, mediante la presentación ante la mesa del Parlamento de una proposición de ley suscrita por las firmas de al menos 40.000 ciudadanos que, gozando de la condición política de andaluces, sean mayores de edad y se encuentren inscritos en el censo electoral vigente el día de presentación de la iniciativa ante la mesa del Parlamento. Se excluyen de esta modalidad de iniciativa legislativa las materias excluidas de la correspondiente a los ayuntamientos andaluces. 2.3.3.
Los procedimientos legislativos. En el Reglamento del Parlamento de Andalucía, hecho público mediante resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento, se regula una diversidad de procedimientos legislativos. Primero, el procedimiento legislativo común, aplicable a los proyectos y a las proposiciones de ley, y que abarca los artículos 109 a 127. A su vez, dentro del procedimiento legislativo común se regulan una serie de trámites de general aplicación a los proyectos y a las proposiciones de ley. Sin embargo, los trámites iniciales del procedimiento difieren en ambos casos. La tramitación de los proyectos de ley se inicia con el debate de totalidad, mientras que, en la tramitación de las proposiciones de ley, el debate de totalidad se sustituye por la toma en consideración. Segundo, los artículos 128 a 136 regulan unas denominadas especialidades del procedimiento legislativo. El reglamento considera como tales especialidades: la reforma del Estatuto de Autonomía, el proyecto de ley de presupuestos, la competencia legislativa plena de las comisiones, la tramitación de proyectos o proposiciones de ley en lectura única. Tercero, el artículo 172 regula los denominados procedimientos legislativos especiales. Se refiere el reglamento a la elaboración de proposiciones de ley para su remisión a la mesa del Congreso de los Diputados y a la solicitud al Gobierno del Estado de la adopción de un proyecto ley. 2.3,4. Promulgación y publicación de las leyes. De acuerdo con el artículo 116 EAA, las leyes de Andalucía son promulgadas en nombre del Rey, por el presidente de la Junta, el cual ordenará la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el plazo de 15 días desde su aprobación, así como en el Boletín Oficial del Estado. A efectos de su vigencia rige la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, el artículo 8 de la Ley del Gobierno de Andalucía establece que corresponde a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en su condición de representación ordinaria del Estado en Andalucía, promulgar, en nombre del Rey, las leyes de Andalucía y ordenar que se publiquen en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado. 2.3,5. Normas autonómicas con rango de ley. Junto a las leyes formales, aprobadas por el Parlamento como órgano que ejerce el poder legislativo de la comunidad autónoma, el EAA de 2007 ha previsto la aprobación de normas con rango de ley por el Consejo de Gobierno. Son los decretos legislativos y los decretos leyes. 2.3.5.1. Decretos legislativos. Los decretos legislativos se configuran como normas con rango de ley que se aprueban por el Consejo de Gobierno, por delegación del Parlamento. Se excluyen de la delegación legislativa las siguientes materias: las leyes de reforma del Estatuto de Autonomía, las leyes del presupuesto de la comunidad autónoma, las leyes que requieran cualquier mayoría cualificada del Parlamento, las leyes relativas al desarrollo de los derechos y deberes regulados en este Estatuto, otras leyes en que así se disponga en el Estatuto. La delegación legislativa se realiza mediante una ley de bases o mediante una ley ordinaria. La delegación legislativa para la formación de textos articulados se otorga mediante una ley de bases. Las características de esta modalidad de delegación legislativa son las siguientes. La ley de bases debe fijar, al menos, el objeto y alcance de la delegación, los principios y criterios que hayan de seguirse en su ejercicio y el plazo de ejercicio. En su caso puede establecer fórmulas adicionales de control. La delegación legislativa otorgada mediante ley de bases se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente, y no puede entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. La ley de bases no puede autorizar, en ningún caso, su propia modificación, ni facultar para dictar normas de carácter retroactivo. La segunda modalidad de la delegación legislativa es la que se hace mediante ley ordinaria para la refundición de textos articulados. En tal caso, la ley ordinaria debe fijar el contenido de la delegación,
así como especificar si debe meramente formularse un texto único, o incluye además la regularización y armonización de diferentes textos legales. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto puede presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. 2.3.5.2. Decretos leyes. Los decretos leyes se regulan en el EAA en los términos siguientes. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno puede dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos leyes que no pueden afectar a los derechos establecidos en este estatuto, al régimen electoral, a las instituciones de la Junta de Andalucía. Tampoco pueden aprobarse por decreto ley los presupuestos de Andalucía. Los decretos leyes quedan derogados si en el plazo improrrogable de 30 días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento tras un debate y votación de totalidad. Durante dicho plazo, el Parlamento puede acordar la tramitación de los decretos leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. 2.3.5.3. Normas comunes a las leyes y a las normas con rango de ley. A. Participación ciudadana en el procedimiento legislativo e impacto de género. Además, en el EAA se contienen dos normas aplicables al procedimiento de elaboración de las leyes. Los ciudadanos, a través de las organizaciones y asociaciones en que se integran, así como las instituciones, deben participar en el procedimiento legislativo en los términos que establezca el reglamento del Parlamento. En el procedimiento de elaboración de las leyes y disposiciones reglamentarias de la comunidad autónoma, se debe tener en cuenta el impacto por razón de género del contenido de las mismas. B. Control de constitucionalidad. Por último, según el artículo 115 EAA, el control de constitucionalidad de las disposiciones normativas de la comunidad autónoma con fuerza de ley corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional. 2,4. El control parlamentario y el impulso de la acción del Gobierno. Como vimos al principio de epígrafe anterior, el artículo 152,1 de la Constitución española, al definir la organización institucional básica de las comunidades autónomas, incluye en la letra C, un presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. A continuación afirma que tanto el presidente como los miembros del Consejo de Gobierno deben ser políticamente responsables ante la Asamblea. En coherencia con la letra C del artículo 147,2, el artículo 148.1,1 del texto constitucional prevé que las comunidades autónomas pueden asumir competencias sobre la organización de sus instituciones de autogobierno. De acuerdo con lo anterior, el Estatuto de Autonomía atribuye a la comunidad autónoma, en su artículo 46,1, competencia exclusiva sobre la organización y estructura de sus instituciones de autogobierno. Y el artículo 99,1 del Estatuto establece que la Junta de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la comunidad autónoma, estando integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. El control parlamentario y el impulso de la acción del Gobierno de la comunidad autónoma se ejercen en el marco de la regulación de las relaciones entre el presidente de la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno y el Parlamento, y es planteado, con carácter general, en el artículo 106 del Estatuto de Autonomía. 2.4,1. Relaciones del Parlamento con el presidente de la Junta de Andalucía. El citado artículo 106 del Estatuto de Autonomía atribuye al Parlamento de Andalucía, en relación con el presidente de la Junta, las siguientes funciones: la elección del presidente de la Junta, la apreciación en su caso de la incapacidad del presidente de la Junta. La elección del presidente de la Junta de Andalucía se realiza a través de dos procedimientos.
La sesión de investidura, que se regula en el artículo 118 EAA y en el artículo 138 del Reglamento del Parlamento. La moción de censura, que se regula en el artículo 126 del Estatuto de Autonomía, en el artículo 39,3 de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma, y en los artículos 139 a 143 del Reglamento del Parlamento. La incapacidad del presidente de la Junta de Andalucía se regula en el artículo 12 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma, donde se regulan los distintos supuestos de cese del presidente. Uno de tales supuestos es la incapacidad permanente física o mental que le imposibilite para el ejercicio del cargo. Debe ser apreciada por el Consejo de Gobierno, excluida la persona titular de la presidencia de la Junta de Andalucía, por unanimidad, y propuesta al Parlamento de Andalucía que, en caso de que la estime, debe declararla por mayoría absoluta. El Consejo de Gobierno que examine la incapacidad debe ser convocado y dirigido por quien corresponda según el orden de suplencia establecido en la propia Ley del Gobierno. 2.4.2. Relaciones del Parlamento con el Consejo de Gobierno. En relación con el Consejo de Gobierno, las funciones atribuidas al Parlamento por el artículo 106 del Estatuto de Autonomía son las siguientes: la orientación y el impulso de la acción del Consejo de Gobierno. El control sobre la acción del Consejo de Gobierno y sobre la acción de la Administración situada bajo su autoridad. Con esta finalidad se pueden crear comisiones de investigación o atribuir esta facultad a las comisiones permanentes. La exigencia de responsabilidad política al Consejo de Gobierno. La autorización al Consejo de Gobierno para obligarse en los convenios y acuerdos de colaboración con otras comunidades autónomas, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía. El control sobre la acción del Consejo de Gobierno que corresponde al Parlamento puede ser de dos tipos. Control con exigencia de responsabilidad, que se ejerce a través de los procedimientos parlamentarios que pueden producir la dimisión del presidente de la Junta y del Consejo de Gobierno, la cuestión de confianza y la moción de censura. A este tipo de control y a estos procedimientos se refiere el artículo 39 de la Ley del Gobierno, cuando dice que el presidente o la presidenta de la Junta de Andalucía es responsable políticamente ante el Parlamento de Andalucía, así como que el Consejo de Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de Andalucía de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de sus integrantes por su gestión. Control sin exigencia de responsabilidad, que en ningún caso conlleva la dimisión del presidente de la Junta ni del Consejo de Gobierno. A este tipo de control se refiere el artículo 38 de la Ley del Gobierno, cuando afirma que el Consejo de Gobierno y las personas que lo integran deben: a. Acudir al Parlamento de Andalucía cuando éste reclame su presencia. b. Atender las preguntas, interpelaciones y mociones que el Parlamento de Andalucía les formule. c. Proporcionar al Parlamento de Andalucía la información y ayuda que precise del Consejo de Gobierno, sus integrantes o cualquier autoridad o personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, organismo, servicio o dependencia de la comunidad autónoma. El control sobre la acción del Consejo de Gobierno sin exigencia de responsabilidad lo realiza el Parlamento a través de los siguientes instrumentos que se regulan en su reglamento. El debate sobre el estado de la comunidad autónoma. El examen de los programas y planes remitidos por el Consejo de Gobierno. Los debates de carácter general. Las comunicaciones del Consejo de Gobierno. Las sesiones informativas del Consejo de Gobierno. Las interpelaciones. Las preguntas. 2.4.2.1. El debate sobre el estado de la comunidad autónoma. Periodicidad anual. Con carácter anual y durante el segundo período de sesiones, el Pleno celebra un debate sobre la política general del Consejo de Gobierno. No se celebra este debate cuando en el mismo año la Cámara ha investido al presidente o presidenta de la Junta. 2.4.2.2. Examen de los programas y planes remitidos por el Consejo de Gobierno.
Envío a la comisión. Cuando el Consejo de Gobierno remite un programa o plan requiriendo el pronunciamiento del Parlamento, la Mesa ordena su envío a la comisión competente. La Mesa de la Comisión organiza la tramitación y fija los plazos de la misma. Tramitación de los planes económicos. Los planes económicos se someten a una votación final de totalidad, sin perjuicio de la votación de las propuestas de resolución que se hayan presentado a los mismos. 2.4.2.3. Debates de carácter general. Iniciativa. El Pleno puede celebrar debates de carácter general, por iniciativa de su presidente o presidenta o a solicitud, al menos, de 2 grupos parlamentarios o de la mayoría absoluta de los diputados. Cuando la iniciativa corresponde al presidente o presidenta, debe responder a la existencia de varias iniciativas parlamentarias sobre un mismo asunto que aconsejen su acumulación a los efectos de su debate agrupado. Cuando la iniciativa proviene de grupos parlamentarios o diputados, debe mediar un escrito suficientemente motivado que justifique la realización de un debate de esta naturaleza en pleno, independientemente de que existan o no previamente iniciativas parlamentarias relativas a la cuestión que se propone debatir. 2.4.2.4. Comunicaciones del Consejo de Gobierno. Celebración del debate ante el Pleno o en comisión. Cuando el Consejo de Gobierno remite al Parlamento una comunicación, el debate puede celebrarse ante el Pleno o ante la comisión solicitada. 2.4.2.5. Sesiones informativas del Consejo de Gobierno. Iniciativa. Los miembros del Consejo de Gobierno y los responsables de las entidades vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía deben comparecer ante el Pleno o cualesquiera de sus comisiones para celebrar una sesión informativa. A petición propia. A iniciativa de un grupo parlamentario o de un diputado o diputada, con la sola firma de otros 4 integrantes de la Cámara o de la Comisión. 2.4.2.6. Interpelaciones. A. Interpelaciones. Concepto. Las interpelaciones versan sobre los motivos o propósitos de la conducta del Ejecutivo en cuestiones de política general, bien del Consejo de Gobierno o de alguna consejería. Iniciativa. Los diputados, previo conocimiento de su grupo parlamentario, y los propios grupos parlamentarios formulan interpelaciones al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros. Interpelaciones sobre temas de máxima actualidad. En cada sesión plenaria puede tramitarse una interpelación que tenga por objeto cuestiones de máxima actualidad. B. Mociones. Concepto. Toda interpelación puede dar lugar a una moción en la que la Cámara manifiesta su posición. Presentación. El grupo parlamentario interpelante o aquel al que pertenezca quien haya firmado la interpelación debe presentar la moción mediante escrito dirigido a la mesa de la Cámara, antes de las 10 horas del primer martes siguiente. 2.4.2.7. Preguntas. A. Preguntas de los diputados. Presentación. Los diputados pueden formular preguntas al Consejo de Gobierno y a cada uno de sus miembros. Las preguntas han de presentarse por escrito ante la mesa del Parlamento. En defecto de indicación se entiende que quien formula la pregunta solicita respuesta por escrito, y si solicita respuesta oral y no lo especifica, se entiende que ésta ha de tener lugar en la comisión correspondiente. 1. Preguntas con respuesta oral ante el Pleno. A. Régimen general. Preguntas ordinarias al Consejo de Gobierno. Presentación y contenido. Cuando se pretende la respuesta oral ante el Pleno, el escrito, que ha de presentarse ante la mesa de la Cámara, antes de las 19 horas del martes de la semana anterior a aquella en la que se celebre sesión plenaria, no puede contener más que la escueta y estricta formulación de una sola cuestión, en la que se interrogue sobre un hecho, una situación o una información, sobre si el Consejo de Gobierno ha tomado o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto, o si va a remitir al Parlamento algún documento o a informarle acerca de algún extremo. B. Preguntas de máxima actualidad al Consejo de Gobierno. Concepto. En cada sesión plenaria pueden sustanciarse hasta un máximo de 8 preguntas que tengan por objeto cuestiones o temas de máxima actualidad.
CEP, preguntas de interés general para la comunidad autónoma, dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía. Concepto. En cada sesión plenaria pueden tramitarse preguntas de interés general para la comunidad autónoma, dirigidas al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía por los presidentes o portavoces de los grupos parlamentarios. Su número máximo coincide con el de grupos parlamentarios constituidos en la Cámara, sin que en la misma sesión puedan formular más de una. Estas preguntas no son computables a efectos del límite máximo previsto de 24 preguntas en cada sesión plenaria. D. Preguntas de máxima actualidad dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía. Concepto. Durante cada período de sesiones puede tramitarse un máximo de 8 preguntas de máxima actualidad al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía, cuya asignación se realiza entre los presidentes o portavoces de los grupos parlamentarios, proporcionalmente a la representación de estos, garantizándoseles en todo caso una por período de sesiones. 2 preguntas con respuesta oral en comisión. A. Preguntas ordinarias. Las preguntas respecto de las que se pretenda respuesta oral en comisión deben estar en condiciones de ser incluidas en el orden del día, una vez que sean calificadas y admitidas a trámite por la mesa de la Cámara. B. Preguntas de máxima actualidad. Concepto. En cada sesión de comisión, un diputado o diputada de cada grupo parlamentario que cuente con alguna pregunta ordinaria en el orden del día previamente aprobado, puede formular una pregunta que tenga por objeto cuestiones o temas de máxima actualidad. 3 preguntas con respuesta por escrito. Limitaciones. Las preguntas formuladas para su respuesta por escrito no pueden demandar información o documentación que, por su naturaleza, los diputados tienen facultad de recabar de las administraciones públicas de la Junta de Andalucía. Asimismo, si el contenido de la cuestión sobre la que se pregunta está publicado o ha sido objeto de anterior respuesta, el Consejo de Gobierno puede contestar escuetamente, facilitando los datos que permiten identificar la publicación o la respuesta anteriormente proporcionada. B. Preguntas de iniciativa ciudadana. Concepto. Los andaluces y el resto de los ciudadanos residentes en Andalucía, o las personas jurídicas con domicilio o establecimiento permanente en la comunidad autónoma, pueden formular preguntas para su respuesta oral al Consejo de Gobierno o a cada uno de sus miembros. 2.4.2.8. Normas comunes a interpelaciones y preguntas. Durante las semanas en las que hay sesión ordinaria del Pleno, se dedican por regla general 2 horas como tiempo mínimo a preguntas e interpelaciones. El presidente o presidenta de la Cámara está facultado para acumular y ordenar que se debatan simultáneamente las interpelaciones o preguntas incluidas en un orden del día y relativas al mismo tema o a temas conexos entre sí. Los presidentes de las comisiones tienen las mismas facultades indicadas en relación con las preguntas que se debatan en su comisión. No se admiten a trámite interpelaciones relativas a materias que han sido objeto de esta iniciativa en el mismo período de sesiones, ni preguntas orales que interroguen sobre cuestiones que objeto de anterior respuesta en igual lapso de tiempo. En este último caso, cuando quien formula la pregunta es persona física o jurídica, los servicios de la Cámara le facilitan copia de la respuesta anteriormente proporcionada o los datos que permiten su identificación. 2,5. La disolución del Parlamento. La disolución del Parlamento de Andalucía se regula en el artículo 127 del Estatuto de Autonomía y en los artículos 41 y 42 de la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma. De acuerdo con el Estatuto de la Autonomía, el presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá decretar la disolución del Parlamento. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La disolución no podrá tener lugar cuando esté en trámite una moción de censura. No procederá nueva disolución antes de que haya transcurrido un año desde la anterior, salvo que, en la sesión de investidura del presidente de la Junta de Andalucía, transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple,
en cuyo caso el Parlamento quedará automáticamente disuelto. El artículo 42 de la Ley del Gobierno añade que el decreto de disolución del Parlamento de Andalucía se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y entrará en vigor el mismo día de su publicación. En él se fijará la fecha de celebración de las nuevas elecciones y demás circunstancias previstas en la legislación electoral. 3. El presidente de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. 3,1. El presidente de la Junta de Andalucía. Uno de los tres órganos en que, según el artículo 152 CE, se debe basar la organización institucional de las comunidades autónomas, es el presidente de la Junta de Andalucía. 3.1,1. Régimen jurídico. La presidencia de la Junta de Andalucía se regula en los artículos 117 y 118 del Estatuto de Autonomía, en la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, fundamentalmente en su título y, aunque no exclusivamente en este título, y en tercer lugar, en el Reglamento del Parlamento, a lo largo de cuyo articulado se desarrollan las previsiones que la Ley 6/2006 contiene sobre las relaciones entre ambos órganos, el presidente de la Junta de Andalucía y el Parlamento de Andalucía. 3.1,2. Principales características. Las características principales de esta institución ya vienen establecidas en el artículo 152 CE, y son reiteradas por el Estatuto de Autonomía y por la Ley 6/2006. El presidente de la Junta es elegido por el Parlamento de Andalucía, de entre sus miembros. Es nombrado por el Rey. Dirige el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Ostenta la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en Acuella. Es políticamente responsable ante el Parlamento. Además, en el Estatuto de Autonomía se añaden otras características que configuran esta institución. Coordina la administración de la comunidad autónoma. Designa y separa a los consejeros. Puede proponer por iniciativa propia o a solicitud de los ciudadanos la celebración de consultas populares sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales. Por último, la Ley 6/2006, donde se desarrolla normativamente este órgano, le atribuye la dirección de la administración de la comunidad autónoma. 3.1,3. Elección del presidente de la Junta. La elección del presidente de la Junta de Andalucía se realiza a través de dos procedimientos. La sesión de investidura, que se regula en el artículo 118 EAA, y en el artículo 138 del Reglamento del Parlamento. La moción de censura, que se regula en el artículo 126 EAA, y en los artículos 139 a 143 del Reglamento del Parlamento. 3.1.3.1. La sesión de investidura. La sesión de investidura del presidente de la Junta se celebra de acuerdo con las normas siguientes. El presidente del Parlamento, previa consulta a los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, debe proponer un candidato a presidente de la Junta. El candidato presenta su programa al Parlamento. Para ser elegido, el candidato debe en primera votación obtener mayoría absoluta. De no obtenerla, se procede a una nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entiende otorgada si obtiene mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones. Caso de no conseguirse dicha mayoría, se tramitan sucesivas propuestas en la forma prevista anteriormente. Si, transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación, ningún candidato obtiene la mayoría simple, el Parlamento queda automáticamente disuelto y el presidente de la Junta en funciones debe convocar nuevas elecciones. 3.1.3.2. La moción de censura. La moción de censura es un procedimiento a través del cual el Parlamento puede exigir la responsabilidad política del Consejo de Gobierno. Su adopción requiere mayoría absoluta de la Cámara. Las normas de tramitación de la moción de censura son las siguientes.
La moción ha de ser propuesta, al menos por una cuarta parte de los parlamentarios, y habrá de incluir un candidato o candidata a la presidencia de la Junta. La moción no puede ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. Si la moción de censura no es aprobada por el Parlamento, sus signatarios no pueden presentar otra durante el mismo período de sesiones. Si el Parlamento adopta una moción de censura, el presidente de la Junta presenta su dimisión ante el Parlamento y el candidato incluido en aquella se entiende investido de la confianza de la Cámara. 3.1.3.3. Nombramiento y toma de posesión. Una vez elegido, ya sea tras la celebración de la sesión de investidura o de la adopción de una moción de censura, el presidente de la Junta es nombrado por el Rey. El nombramiento se publica en el BOE y en el BOJA. El presidente electo o la presidenta electa debe tomar posesión de su cargo dentro del plazo de los 5 días siguientes a la publicación de su nombramiento en el BOJA. Procede a designar los miembros del Consejo de Gobierno y a distribuir entre ellos las correspondientes funciones ejecutivas. 3.1.3.4. Cese del presidente. La persona titular de la presidencia de la Junta de Andalucía cesa por las siguientes causas. A. Tras la celebración de elecciones al Parlamento de Andalucía. B. Aprobación de una moción de censura. C. Denegación de una cuestión de confianza. D. Dimisión comunicada formalmente al Parlamento de Andalucía. E. Incapacidad permanente física o mental que le imposibilite para el ejercicio del cargo. F. Fallecimiento. G. Pérdida de la condición de parlamentario o parlamentaria. H. Condena penal, mediante sentencia judicial firme, que lleve aparejada la inhabilitación para el ejercicio del cargo. Y sentencia judicial firme de incapacitación. 3.1.4. Estatuto personal del presidente de la Junta. El estatuto personal del presidente de la Junta se regula en los artículos 15 a 17 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En concreto se diferencian en esta materia 3 apartados: los derechos inherentes al cargo, el régimen de incompatibilidades a que se somete el presidente y el fuero procesal. Quien ejerce la presidencia de la Junta de Andalucía tiene los siguientes derechos. A. La precedencia sobre cualquier autoridad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la que le reserve la legislación del Estado. B. Los honores atribuidos en razón de su cargo. C. Utilizar la bandera y el escudo de Andalucía como distintivo. D. Percibir las retribuciones que se fijen en las leyes del presupuesto de la comunidad autónoma. E. Ocupar la residencia oficial que se establezca con el personal, servicios y dotación correspondiente. El ejercicio de la presidencia de la Junta de Andalucía es incompatible con cualquier otra función o actividad pública que no derive de aquella, salvo la de diputado o diputada en el Parlamento de Andalucía. También es incompatible con el ejercicio de toda actividad laboral, profesional o empresarial, siéndole igualmente de aplicación el régimen propio de las incompatibilidades de las personas altos cargos de la Junta de Andalucía. En relación con el fuero procesal que le es propio, la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía, establece que la responsabilidad civil y penal del presidente o de la presidenta de la Junta de Andalucía es exigible ante la sala correspondiente del Tribunal Supremo. 3.1.5. Funciones del presidente de la Junta. La Ley del Gobierno agrupa las atribuciones del presidente de la Junta en torno a estos 4 criterios: como supremo representante de la comunidad autónoma,